Y vamos a conversar con Juan Sutil, expresidente de la CPC, empresario, está en la línea telefónica. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días, Connie. Hola, Juan, ¿cómo Muchas estás? gracias por Bienvenido. la invitación y la llamada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Juan, obviamente la conversación la queremos llevar a esta relación medio tensa, ¿verdad?, que se reinstala cada rato entre el gobierno, particularmente entre el presidente Gabriel Boric y ciertos sectores del empresariado. Digamos ciertos sectores porque ayer quedó medio instalada esta consigna, como decía Juan Manuel hace un rato, así como el presidente en su momento dijo que quería más Narbona y menos Craig, podríamos decir que ahora quiere más Tal y menos Meves, ¿ah? Después de reconocer ayer en la entrevista que le dio a la Archi que encontró poco colaborativo el discurso de Ricardo Meves y más bien crítico, sobre todo comparándolo con el de Karen Tal. Déjeme preguntarle, vueltas de hace mucho rato, y ya nos podemos meter más a fondo en lo que es la relación y las diferencias que puede haber siempre entre un empresariado y un gobierno, cualquiera sea este. Hay muchas versiones que dicen que había un cierto cuestionamiento del mundo empresarial a el rol que estaba desempeñando Ricardo Meves y que él básicamente lo que buscó en Lenade fue hablarle a su propio público, es decir, a los propios empresarios. ¿Había efectivamente diferencias con la forma en que Meves estaba llevando la gestión, está llevando la gestión de la CPC, particularmente en la relación con el gobierno? Bueno, yo creo que Ricardo Meves, así como Juan Sutil cuando fue presidente de la CPC o otros anteriores, como podría haber sido Alfonso Sueto, cualquiera, lo que hace es que representa efectivamente el sentir del mundo empresarial, de la empresa chica, mediana, grande, emprendedores. Y a mí me pareció, fíjate, que en el discurso tanto de Ricardo como de la Karen, eran de bastante sintonía ambos respecto de la situación, de las críticas, digamos, y de los caminos y las propuestas. Lo que pasa que al gobierno, y no quiero personalizar en el presidente, al gobierno muchas veces cuando le hacen críticas e incluso propuestas, porque la CPC ha hecho muchas propuestas respecto de políticas públicas, cuando a veces esas propuestas no les parece, bueno, simplemente lo que hace es que las critican. Y ahí el gobierno, y especialmente representado ahora, vuelvo por el presidente, lo que ha hecho es manifestar su molestia, que a mí me parece incorrecta o inadecuada, a una reacción del mundo de la empresa, representada por los empresarios, en el cual dicen, bueno, este gobierno está con estos problemas, con estas dificultades, con esta manera de presionar para llegar a acuerdos, y no siempre uno tiene que llegar a acuerdos cuando esos no son los correctos, los que el país necesita o los que sean buenos, digamos. ¿Por qué le parece inadecuada esa presión o esa reacción del gobierno? ¿Qué es lo inadecuado? O sea, a mí no me parece correcto, Connie, o adecuado que el presidente califique a un empresario o a una familia de una manera como lo hizo, y tampoco me parece que califique al mundo que representa la empresa de la forma que tú la describiste. Entonces, yo creo que la relación tiene que ser una relación más bien constructiva, una relación reflexiva, una relación adulta que vaya construyendo caminos para encontrar acuerdos. Pero hemos tenido en reiteradas ocasiones que el presidente manifiesta una cosa y después como que tiene este karma de la muletilla que echa muchas veces a perder lo que uno quiere construir. Y no solo él, es varios personajes que representan hoy día el gobierno. Y yo creo que esa forma de corto plazo o esa respuesta tipo Twitter no contribuye a una conversación de altura, reflexiva, que es lo que necesita el país. Porque el país, a mi juicio, está sumamente polarizado, sumamente enfermo y sumamente sometido a diferentes crisis que hay que superar. Y eso se supera con una conversación más de altura, creo yo, independiente
de que tenga el gobierno una crítica respetuosa como lo hizo Ricardo Mede o lo hizo la Karen Tala. Juan Sutil, en este tiempo hemos escuchado una cuestión que probablemente la escuchamos con mucha fuerza durante el gobierno de Ricardo Lagos, en la instalación del gobierno de Ricardo Lagos, ¿verdad? Y que era que los empresarios actúan de manera muy ideológica frente a los gobiernos y que eso se acentúa cuando estamos frente a un gobierno de izquierda. ¿Es así o no? No, los empresarios son pragmáticos. Si tú miras cualquiera de las cartas a los accionistas de cualquiera de los que en algún minuto fueron destacados por la prensa, porque hay muchos que no han sido destacados por la prensa, todas esas constataciones en esas juntas de accionistas son hechos reales. Ujú. Nadie puede desconocer que tenemos el país estancado, nadie puede desconocer que tenemos un país en una crisis de seguridad severa, ¿no? O sea, yo creo que hay un antes y un después con la muerte de los 3 carabineros en el sur, y que demuestra una situación gravísima. De hecho, miraba recién, fíjate, no sé si ustedes lo vieron, un Twitter que manda Rodolfo Carter, y dice, esto no es Camboya o esto no es Sinaloa, esto es Santiago de Chile, barrio Yungay, y viene un peruano y asesina no sé a quién, a mansalva, levanta la pistola y lo asesina, quema ropa. Entonces, yo digo, cuando uno constata que para el mundo de la empresa, para hacer trabajo, tú requieres de seguridad, tú requieres de estabilidad, tú requieres de resolver los problemas que están pendientes y que las reformas tienen que ser consensuadas y muchas veces de cara a la gente. Bueno, yo digo, si el gobierno insiste en reformas que no están de cara a la gente, es muy difícil poder avanzar. Y además, si no se convergen en un esquema más bien de pragmatismo, y esto yo lo he conversado, fíjate, con mucha gente, Connie, de centro izquierda, de centro derecha, izquierda, y yo creo que aquí lo que falta es realmente pragmatismo y menos ideologismo. Y precisamente, contestando tu pregunta directamente, los empresarios son mucho más pragmáticos y este gobierno es mucho más ideológico. Juan, Y no hay ninguna duda. déjame preguntarte, Juan, Sí. la pregunta es un poco obvia, pero no por obvia no te la voy a hacer, ¿no? Es bien claro, ¿no?, que muchos países desarrollados, cuando los distintos actores de mercado analizan estas cartas que envían los presidentes de las grandes compañías a sus accionistas, donde no solamente les explican el resultado y las perspectivas de las empresas y por qué les fue como les fue, y aprovechan el momento para hacer una reflexión más general sobre el estado de la economía. Eso que ocurre en muchos países desarrollados no era tan común en Chile, y sin embargo, que nosotros no teníamos una tradición, y este año, sin embargo, lo vimos muy marcadamente con estas cartas que enviaron, digamos, los líderes de distintas empresas. Lo vimos el caso del presidente de Copec, del presidente de la CMPC, de Carosi, bueno, en fin. ¿Tú crees que al gobierno le molestó, digamos, muchísimo el que este año en esas cartas a los accionistas se haya hecho este análisis general del momento país? Bueno, puede ser que se haya molestado. Yo no veo razón alguna para que se molesten, porque cuando una carta, nadie va a mandarle una carta a los accionistas si no está fundamentada y racionalmente correcta. Entonces, que al gobierno le parezca mal, puede ser. Ahora, que lo represente me parece inadecuado, porque en todas partes del mundo, Ujú. en este tipo de actividades, la voz de los empresarios también tiene que estar presente. Si los empresarios tienen voz, como puede tener también el periodismo, como puede tener la cultura, como puede tener el profesionalismo, El los mundo políticos, sindical. el mundo sindical, que tiene mucha voz. Entonces, a mí me parece no solo correcto, sino que es necesario y adecuado para el momento en que estamos, porque Ahora, es una forma de remecer el piso. Ahora, también hay que ser objetivo en términos que hay algunas situaciones que no se han generado en este gobierno, que vienen de más atrás, como es el progresivo avance del narcotráfico, el progresivo avance de la violencia, el terrorismo. La diferencia que hay es que yo no veo aún en este gobierno, me refiero a la juventud de este gobierno, a los sub 40,
a la generación Boric, Vallejo, Vinter y otros, una reflexión que digan, ¿sabe qué más? Realmente nos equivocamos. O sea, nosotros andábamos en el Gualmapu jugando a que esto era romántico. Y la verdad es que detrás de esto hay violencia rural, hay usurpación, hay robo de madera, hay terrorismo, como lo confesó el propio Yaitul, y también hay delincuencia, narcotráfico, y yo digo, bueno, aquí también pero hay que entender que, y déjame ponerte en el contexto, a juicio mío, que el gobierno carga con una responsabilidad de una forma en que de alguna forma validó la violencia. Pero déjame preguntarte esto, Juan, porque este gobierno ya lleva 2 años, y déjame preguntarte esto porque el ministro de Economía, Nicolás Grau, más allá de que lo hayan cuestionado porque estuvo una noche jugando futbolito en lugar de ir a un evento en el que debió haber estado presente, yo sé que por supuesto eso no le va a jugar nunca a favor y se lo van a recordar quizás por años, ¿no? Pero él había planteado que le cuesta entender que si estamos teniendo un buen año, las declaraciones estén peor que hace 6 meses. Y uno se pregunta si efectivamente, primero, ustedes consideran que este es un mejor año que el año anterior, me imagino que por cifra uno debería decir que sí, y por qué las declaraciones están peor que hace 6 meses. Porque esto que tú recuerdas es una cuestión que acompaña, digamos, la historia de quienes nos están gobernando desde hace años, no desde hace 6 meses, no desde hace 1, sino que es, digamos, con la anterioridad que llegaran al poder. Entonces, ¿por qué las declaraciones crees tú que están peor que hace 6 meses? Bueno, mira, yo creo que efectivamente la economía creció un 0,2%. Yo te lo dije en una entrevista en Mega, ¿no? Sí. Que nadie está contento con un 0,2, es como sacarse un 4, es como un premio al esfuerzo, ¿no? Pero, sin embargo, hay perspectiva de que esta cuestión puede mejorar. El problema es que como las cifras son muy débiles y la realidad de la calle es muy mala, y yo le sugiero al ministro que haga la calle y que vea que están quebrando a diario empresas constructoras, está paralizada la construcción y por supuesto están parados los trabajadores de la construcción y está paralizado el negocio inmobiliario y hay una perspectiva de una venta de 100.000 automóviles menos y los negocios de servicio a la industria automotriz están al 50% de su capacidad productiva con una crisis horrorosa y estamos en una crisis en mucha aeroindustria, estamos en una crisis en la industria del vino. Entonces, puede ser que desde el punto de vista macro el país haya crecido un 0,2, pero cuando tú vas mirando hacia abajo y cuando ves la cadena de las pymes que están relacionadas a todas estas industrias, bueno, están todos sufriendo. Entonces, la realidad hoy es muy dura y eso es lo que explica, a juicio mío, lo que la calle hoy representa, que es un malestar porque el manejo económico no está haciéndose cargo de medidas que permitan generar mayor estabilidad del punto de vista económico y mayor perspectiva de crecimiento. Y eso está amenazado con una reforma tributaria que no se te olvide que cuando partió era expropiatoria, era absolutamente inconducente, incorrecta, a juicio mío, y que se ha ido moderando, y eso es una realidad también. Pero se sigue insistiendo, y resulta que la reforma tributaria, cosa que nadie lo dice, y los políticos no se quieren hacer cargo porque no miran los países en el largo plazo, sino que lo miran en el corto, la única gran brecha que tiene este país respecto a los países lagos, de que le gusta mucho que nos comparemos con ellos, ¿no? Es que las personas no estamos pagando impuestos, porque las empresas estamos en la barra de arriba de pago de impuestos, el global complementario, que son las personas de altos ingresos, están en la barra de arriba de los impuestos, y la base no está hoy día participando. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Yo no estoy diciendo que pongamos impuestos hoy día a las personas, pero ¿por qué no miramos en el largo plazo y vamos viendo cómo avanza el país y cómo se puede hacer esto progresivo para también hacernos cargo de la gente que más lo necesita, ¿no? Juan, si tuviéramos que buscar una pregunta para resumir su perspectiva y si representa más empresarios o no, ese es otro tema, pero la suya en particular, ¿el manejo económico de este gobierno ha sido mejor o peor de lo que usted hubiera esperado?
A ver, yo, Connie, quiero aclarar, ¿ah? Yo solo hablo por mí en este De minuto acuerdo. porque no represento a nadie salvo a la gente de Empresa Sutil y a mi familia. Mira, eh, hay una cosa que creo que ha sido extraordinariamente positiva y que yo le reconozco a Mario Marcel. Mario Marcel logró convencer a esta generación de que un gobierno de izquierda con una economía desestabilizada duraba muy poco. Allende duró nada, duró 1 año y medio, ¿no? El resto fue un CAE, porque además tampoco nunca respetó las leyes, ni la institución, ni la constitución, ni nada. Entonces, finalmente, desde ese punto de vista de la rigurosidad de los números, yo creo que la gestión de Marcel ha sido buena. Lo que yo critico es la perseverancia en aquellas medidas que a juicio de muchos no son las correctas y que se persevere en ellas. Tanto es así que se han ido muchas de ellas moderando, fruto de la incapacidad de llegar a acuerdos y avances, porque creo yo que eran propuestas que no eran buenas para Chile y ha ido quedando en evidencia y eso se ha ido topando en el Congreso, que felizmente el Congreso también genera contrapeso y la institucionalidad del país también genera contrapeso. Pero yendo a lo concreto, Connie, ¿Mm? pienso que dentro de lo que está ocurriendo, este gobierno no ha hecho grandes cosas desde el punto de vista económico, pero tampoco ha hecho nada que pueda generar una crisis o una desestabilización, y eso yo lo reconozco. Ya, en los signos positivos, digamos, tenemos una reducción de la inflación y un regreso de los equilibrios macroeconómicos y de alguna manera la recuperación de la senda del crecimiento, porque este año vamos a hacer evidentemente más que ese 0,2 que tú mencionabas al comienzo. Estoy tratando Sí, sí, de sintetizar sí. lo que tú Ahora, entiendes que se ha hecho bien. sí, sí, bueno, eso es un trabajo conjunto. El Banco Central es el que tiene la principal responsabilidad y felizmente en Chile es un organismo autónomo. Ujú. Pero también el presupuesto fiscal contribuye y hay decisiones que toma Hacienda que pueden contribuir o no a aquello, y las que ha tomado contribuyen a aquello. Ahora, donde está el problema es que, y eso lo ha hecho claramente ver el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? De que se están acabando los recursos, de que en este minuto el presupuesto está relativamente elevado, quiero usar bien las palabras, ¿no? Y eso va a generar un déficit fiscal probablemente creciente. Y a mi juicio, eso se tiene que corregir con correcta reasignación de gasto público, evitar que se filtre y se pierda plata, como ocurrió con con las fundaciones, que la gente de repente no se da cuenta, pero fueron 276 mil millones de pesos los que están involucrados en este problema. Claro. Y así, yo no estoy diciendo que estén todos mal gastados, ¿eh? Es el monto involucrado, pero bueno, eso se puede asignar correctamente y se pueden asignar otras cosas también correctamente, ¿eh? Y por otro lado, también, si tú tomas medidas que le den estabilidad al país de largo plazo, pragmáticas, porque para mí ya el futuro no es izquierda-derecha, ideologismo. El futuro hoy es mucho más pragmático. Es cuáles son aquellas medidas que son correctas, que son conducentes a que vamos a tener mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor estabilidad de largo plazo, mejor cohesión social. Bueno, son todas medidas pragmáticas y por lo tanto, a mi juicio, lo que hay que hacer es tomarlas. Y por otro lado, hay que ayudar a las personas que vienen con los problemas que todos conocemos, que es la marginalidad, y eso se hace con mejor gestión, mejores recursos, mejor salud, mejor educación. Ahí también tenía un pendiente, la educación, que es un desastre, hay que hacer una contrarreforma y volver a la selección, volver al mérito, probablemente al particular subvencionado como era antes, para aquellos que lo quieran tomar, y hay que hacer muchas cosas que permitan Ya. que esto vuelva a caminar mejor. Y ahí es donde veo yo que estamos entrampados
en que hay muchas veces miradas muy ideológicas, Juan, especialmente de la izquierda más dura, que no permite avanzar en esto. déjame preguntarte por un tema que probablemente a más de algunos también le aparece, ¿no? Porque uno mira las señales, no sé, el ranking que hace el Economist Intelligence Unit, que dice que las condiciones para los inversionistas en distintos países muestra a Chile cayendo 8 posiciones. El último informe de política monetaria del Banco Central habla de una inversión negativa, pero hay algunos datos que te muestran que nosotros tenemos un problema que es más bien estructural, que no tiene que ver con este gobierno, no tiene que ver con el gobierno anterior siquiera, sino que ya lleva un rato. Por ejemplo, la productividad que está estancada prácticamente hace 2 décadas, según la Comisión Nacional de Productividad. ¿Qué cuestiones estructurales crees tú también que hay que subyacen a un gobierno en particular? Bueno, yo creo que esto es un paso progresivo, o sea, aquí, por ejemplo, nos metimos en una espiral empujado por un sector político de complicarle la vida al mundo empresarial y a la productividad a través de la permisología, que está tan de moda. Y felizmente este gobierno está haciendo algunos cambios y algunos avances, no sustanciales en su totalidad, pero hay avances y hay que reconocerlo. Y eso yo creo que se grafica muy bien en un ejemplo que puso el propio presidente de la República, que fue cuando la presidenta de TEC se entrevista con el presidente y le dice, mire presidente, si yo hubiera sabido que en Chile hubiera tenido que esperar 10 años para poder sacar adelante este proyecto, yo no lo hubiera hecho. Y eso te representa por qué las productividades finalmente no crecen. Y después del punto de vista teórico, está que los niveles de educación que hoy día tenemos son tan magros, niños que llegan a cuarto básico que muchas veces no tienen comprensión de lectura, incluso en algunos casos no saben leer, que entran al mundo con una desventaja tal que no van a ser lo suficientemente productivos. Entonces, no es que no vayan a ser, sino que no estamos siendo suficientemente productivos. Y eso, asociado a que no estamos invirtiendo, asociado a que no tenemos crecimiento, se nos va quedando mucha gente rezagada. Y eso es lo que se llama, a juicio mío, los famosos MIMI, que son esos jóvenes que hoy día no tienen trabajo y que no ven el futuro porque no ven oportunidades, y eso es lo que se hace cargo. Mírate la paradoja esta. Se hace cargo el desarrollo y el crecimiento de tirar ese carro y darle oportunidad a las personas. Entonces, yo no logro entender que no tomemos medidas conducentes a generar esas productividades. Y al final, los países que tienen altas productividades, Juan Manuel, son los países que tienen alta competencia y altísima educación. Y ahí es donde nosotros nos estamos quedando, en que los profesores muchas veces no quieren trabajar, en que los profesores muchas veces están en huelga, en que los niños no quieren ir a clase porque es de mala calidad, porque además hay inseguridad. Entonces hay mamás que no quieren que eso suceda. Entonces es una situación, a mi juicio, extremadamente compleja, la situación o las diferentes crisis que estamos viviendo y que finalmente se traducen en que, y a mí es lo que me falta, por lo menos sigo hablando por mí, cuotas de confianza que me den esperanza. Y la confianza se construye con grandes acuerdos que permitan llevar el país hacia adelante. Y hoy día el gobierno está reclamando acuerdos que no los permitió en el pasado a nadie, ni a la presidenta Bachelet, ni al presidente Piñera. Pero bueno, yo creo que no hay que quedarse en eso, hay que construir los acuerdos, pero tienen que ser buenos acuerdos. No sacamos nada con lograr avanzar y avanzar mal. Y te lo pongo en un ejemplo, y con esto termino para no latear a nadie. El acuerdo de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet fue un mal acuerdo. ¿Para ti es el momento en que se jodió Chile? En parte, el momento donde la presidenta Bachelet, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se hace un acuerdo para cambiar el régimen político, fue un mal acuerdo. Mira el resultado hoy día, 20 y tantos partidos, nadie se pone de acuerdo. Y el acuerdo que se hizo para reformar la educación fue un mal acuerdo. Y eso
yo digo, bueno, hoy día, ¿por qué vamos a permitir malos acuerdos? En ese momento la presidenta tenía mucho más respaldo y tenía más respaldo del Congreso, y la oposición de aquella época también tenía que navegar y buscar los acuerdos mitigando la mayor cantidad de problemas. Pero mírate los resultados de esos acuerdos, muy malos resultados, y que nos tienen sumidos en este problema. Entonces yo creo que hoy día lo que hay que hacer es ser generoso, sentarse a la mesa y buscar soluciones que sean pragmáticas en pensiones, en materia de impuestos, en todas las medidas que hay de productividad, crecimiento, desarrollo, y ahí también yo quiero hacer una defensa a Ricardo Mewe y a la CPC, porque la CPC ha hecho reiteradamente en este periodo último, donde está la Jimena, que es vicepresidenta, la Susana Jiménez, que es vicepresidenta, y donde está Ricardo Mewe, han hecho reiteradas propuestas. Ahora, que a algunas no le gusta el gobierno, me parece que es razonable, que puede que no le guste. Sí, que lo mencionamos también al comenzar. Pero no pueden negar que no ha habido proactividad en propuestas que permitan de alguna forma avanzar pragmáticamente. Juan Sutil conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Juan, por estar esta mañana en Infinita. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.